Bienvenidos a su programa Esa Noche Presenta TV, transmitiéndose ahora desde dos entidades, desde Jalapa, Veracruz, y aquí nuestra tierra, la perla de Occidente, Guadalajara, Jalisco. El día de hoy, pues me siento en familia. ¿Por qué? Porque está aquí un amigo, un hermano, un maestro de arte, Víctor Mora. Gracias por haber aceptado la invitación, Víctor. Pues muchas gracias, Gerardo, por la invitación, por estar de vuelta en otro de tus programas. Ya tuvimos la distinción de estar en uno, en ese caso en vivo, porque todavía teníamos esa oportunidad de ir en vivo, oírlos escuchar cuando estaban tocando todo el grupo y poder conversar con todo el equipo, ¿no? Ahora, como dices tú, estamos en dos entidades porque pues poco a poco me había obligado a irme yendo hacia el sur, y la ventaja ahora de las distancias se acortan con estos productos tecnológicos, ¿no? Así es. Ahora, esta pandemia nos ha hecho, pues, aprender cosas nuevas, y en este caso la tecnología la estamos empleando para podernos acercar. Exactamente, y que ya sepas utilizar bien el celular, porque antes nomás tenía celular monocromático y ahora tuviste que No, comprar algo de color y ver que ya sirve la pantallita y cosas por el estilo. no te creas, de hecho mi celular está por allá empeñado. Bueno, pues uno de los personajes que ha sido, ahora sí, exportado desde estas tierras de el famoso barrio del Retiro, siguiendo la tradición. ¿Quién es Víctor Mora? ¿Quién es? Bueno, pues ahora sí que no podría decir que un ciudadano de Jalisco, pero sí avecindado en el barrio del Retiro, como decía nuestro gran amigo Camilo, hijos del Retiro, ¿no? O sea, yo llegué ahí a la colonia muy jovencito, empecé a ver cómo era la manera en que se manejaba el barrio, en que se manejaban todos, empezar a hacer amistades y amigos así como contigo, y pues empezamos a crecer, ¿no? O sea, yo llegué de la Ciudad de México a Guadalajara porque pues toda mi familia es de Jalisco, y lo que pasó fue eso, ¿no? O sea, me eduqué, me cultivé a partir de las raíces jaliscienses y de lo que vivíamos en pleno barrio, en esos años, no sé si complicados de cómo era el barrio en esos ochentas, Sí. los famosos años de los ochentas. Y pues precisamente ahí crecí, me motivé a seguir haciendo cosas, empecé a hacer elementos, como dices tú, artísticos, me empecé a inclinar en ciertos estudios, empezar a estudiar cosas de arte, de diseño, de arquitectura, y poco a poco empezar a hacer algunas cositas que representaban también la identidad del barrio en lo que dibujaba y en lo que pintaba, ¿no? O sea, también el barrio ha sido un elemento interesante en la creación de las piezas que a veces hago, y inspirados también en un gran artista jalisciense como el que tienes en el fondo, que es Clemente Orozco, ¿no? O sea, es un referente a seguir. A lo que comentas, entonces desde tu niñez, ¿pensaste en ser artista? Yo desde antes de llegar ahora sí que Guadalajara, pensé en ser artista. Yo llegué al barrio del Retiro por una casualidad muy pues, chistosa, podríamos decir así. Mucha de mi familia vive en el barrio, sigue viviendo ahí. Entonces, mis abuelos se regresaron a Guadalajara por ahí de finales de los 70s, y llegaron precisamente a vivir en la Casa del Retiro, enfrente de la casa de la tía Guadalupe, que era de todo el mundo ahí en el Retiro la de conocer porque les dio catequesis a todos. Sí. Entonces ella fue la que dijo, aquí hay una casa que venden enfrente, y llegaron. Entonces a partir de ahí, pues cuando nosotros íbamos de visita, pues íbamos y veíamos la colonia y veíamos a los abuelos, y yo ya dibujaba desde muy temprana edad. Y antes de irme a estudiar, porque yo llegué a estudiar la secundaria a Guadalajara, estudié la primaria en la Ciudad de México, pues yo ya tenía la noción de que quería estudiar. En principio no sabía que había una carrera de artes, la intención era estudiar arquitectura, pero sí sabía que había una academia de San Carlos. ¿Por qué? No lo sé, la escuché en algún lado, y mi idea era estudiar arquitectura en el Poli, ingeniero arquitecto en el Poli. O sea, yo tenía como muy trazado mi idea de quiero estudiar en tal secundaria, en tal vocacional, meterme al Poli y estudiar artes en la Academia de San Carlos. Esto sí se ve truncado cuando nos vamos a vivir con mis abuelos ahí en el 82. Y entonces, bueno, ahora sí que vivimos, fuimos vagos, hicimos todo lo que necesitábamos hacer en el tiempo de juventud.
digamos que me olvidé un poco de estas aficiones de querer hacer dibujos, ser artista, y después como que ya muchos años después me reencaucé, volviendo a pensar que era lo que quería y empezamos a estudiar precisamente pues estos elementos o en escuelas de arte que mi mamá me conseguía. Veía cualquier anuncio que decía, aprende a dibujar y me lo llevaba. Entonces, así como diciendo, ahí está porque te gusta. Entonces ya algunas cosas que fui yo viendo que sí me convenían o que seleccionaba yo que me podrían interesar y empecé a estudiarlas y entonces en la mañana me iba a la secundaria y en la tarde me iba a otra escuela. En la mañana me iba a la preparatoria y en la tarde me iba a otra escuela y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eh, había una cosa muy interesante que decían, mamá, ¿estudias o trabajas? Pues mejor estudio, ¿verdad? Entonces, ¿para qué me pongo a trabajar si me dan chance de estudiar? Y entonces, pues, Sí. me la aventaba todo el día, ¿no? ¿Qué recuerdas de tu niñez aquí en el barrio? ¿Fue muy drástico el cambio de la Ciudad de México a Guadalajara? Eh, no tanto, porque al final yo llegué de 12 años a Guadalajara. O sea, sí extrañé mucho el DF. Soy una persona que me gusta ver la ciudad, mi trabajo es a partir de la ciudad. Entonces, pues sí, no salía como niño, digamos, a recorrerle el DF, pero yo desde el quinto de primaria me iba solito. O sea, esas cosas que hoy creo que ya no pueden pasar por... Es muy trillado decir de vuelta la inseguridad o la violencia o demás, pero pues un niño de 10 años ahora no lo dejas irse solo a la primaria, ¿no? O sea, sí está así como complicado, ¿no? Entonces, pues yo me iba solito a la primaria, me cruzaba la avenida, entonces disfrutaba de lo que veía, iba a la escuela, regresaba, salías a jugar fútbol en la calle con los cuates y todo. Y al momento de llegar a Guadalajara, pues sí, el cambio radical era desde la manera en cómo hablabas, la manera en cómo decías cosas y ir entrando en conexión con la gente, ¿no? O sea, no es lo mismo ir de vacaciones, allá irte a quedar, a pertenecer a una escuela, empezar a vivir las vivencias que viven los demás y a entender las cosas locales, ¿no? O sea, yo una vez le dije a mamá que yo necesitaba un diccionario para entender las cosas que no entendía, porque cómo era posible que aquí, porque en México uno dice congeladas, ¿no? Entonces en Guadalajara llegabas y decías, pues, pide un boli, y yo, pues, ¿qué es un boli? ¿No? Entonces, entrar en el dialecto y entrar en las cosas que, por ejemplo, en su momento eran como interesantes y empezar a conocer pues, a la banda, o sea, a la banda de 12 años con la que nos fuimos juntando, fuimos creciendo y que pues tenemos más de 25 años de conocernos, ¿no? Por ejemplo. Sí, muchísimos más. Sí, y lo que es el barrio es eso, ¿no? Es un ente pequeño en donde pues tu mamá, las mamás de los demás, es mamás de todos los demás, mi mamá es mamá de todos los demás, Sí. todo el mundo se conoce, aunque te agarres a fregadazos con los otros, pues al final es como si fuera un pleito de cuates, de hermanos, y se hace ahí algo muy, muy extraño, ¿no? Pero le daba viveza al barrio, ¿no? Le daba viveza precisamente a que podíamos jugar fútbol en la calle a la 1 de la mañana y no pasaba nada. ¡Hey, qué recuerdos, qué recuerdos! Eh, Ahora, ¿tú cómo catalogas al barrio? ¿Qué concepto tienes de él? Al Eh, barrio de Retiro. pues yo lo sigo comparando como siempre lo he hecho, ¿no? O sea, eh, me preguntaban cómo en su momento ves la esencia del lugar, ¿no? O sea, a mí se me hacía muy interesante de pequeño que el barrio fuera tan, entre comillas, peligroso, que no dejaban entrar ni a los camiones de transporte público, porque según eso tenían miedo de que los fueran a asaltar, ¿no? Y no, los taxis no llegaban hasta dentro del barrio porque decían, yo a ese barrio no entro. Y entonces dejaban en la calzada de Independencia donde antes estaba Blanco, ¿no? Que ahora es el Office. Y entonces hasta ahí te dejaban y demás. ¿Qué ha pasado? Pues que tienes que caminar muchas cuadras para poder salir y tomar un camión, ¿no? Pero en esos momentos que uno es más chico, que uno es temerario, yo me aventaba a la calzada de Independencia caminándola en la noche a las 12 de la noche desde la Arena Coliseo hasta la casa de ahí de Juan José Vaz en el Retiro. Y ya cuando cruzaba por el medio del Parque Morelos, yo ya me sentía en el barrio. O sea, era como un sentimiento de seguridad y de también como de grandeza del lugar, de decir, sí, somos peligrosos, ¿no? Que les dé miedo. Y eso es algo muy, muy, muy chistoso porque o sea, yo pienso que te da la chance como de ser aventado, de buscar las cosas
y de no tenerle miedo a otras situaciones, ¿no? Y entonces catalogas el lugar. Yo que he viajado a algunos lugares y estuve en la Ciudad de México y en algunos otros pues barrios, me gusta mucho el rollo del barrio, no lo catalogo como Nezahualcóyotl porque ese es otro asunto muy mayor, pero el Retiro es como si fuera Tepito o La Guerrero o La Merced, o sea, en esas comparaciones, en donde le tienes respeto al lugar, en donde le tienen que tener respeto ahora sí que a la gente, y en esto que decíamos de la comunidad, ¿no? O sea, podemos pelearnos entre nosotros, pero si la bronca ya era con alguien de fuera, todo el mundo se unía para hacer esa distinción de que en el Retiro se respeta, ¿no? O sea, ¿Verdad? Es verdad. eso era muy interesante. Y una cosa muy curiosa a eso que estás comentando, en ocasiones uno no dimensionaba el temor que se le tenía a la gente del barrio, al barrio en sí, cuando tú eras parte de, aunque tú no fueras de los conflictivos, aunque no fueras tú de los peleoneros, de los bélicos. Exacto, de los que a lo mejor terminaban casi aplastados abajo del camión, ¿no? Cuando pasaban los camiones. Sí. Como en ellos veías anécdotas. Pero el punto es eso, te preguntaban, ¿dónde vives? Pues tú decías, pues en el barrio del Retiro, y se quedaban así. Dices, ¿a poco vives en el barrio del Retiro? Y yo, sí, pues ahí está, no pasa nada, ¿no? Y así como decías, no, pues creo que ya no voy a tu casa, ¿no? Entonces, eran unos rollos así como muy, muy, muy interesantes de identificación del espacio, ¿no? De decir, pues sí, yo vivo aquí, estoy a todo dar, vengo, salimos a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, sentados en la esquina, oyendo música ahí con la grabadorzota del Gillo, por ejemplo, y nos daba la madrugada y pues y no pasaba nada, ¿no? Entonces, eso era algo como chistoso, pues al final. Sí, sí, híjole, qué recuerdos o los domingos que la flota, todo el grupo de amigos nos daba por irnos a caminar al centro, meternos a un billar, pero si recuerdas de una forma muy sana, muy sana. Sí, y también cuando se armaban las caravanas para cuando los que jugaban fútbol en algún equipo, todo mundo iba a ver a los que jugaran fútbol, aunque si fuera uno, ¿no? Sí, Y así fuera Miravalle o fuera Huentitán, fuera donde fuera, iba toda la banda, ¿no? Para hacer la fuerza de la porra y en su momento la fuerza porque se armaban los sí, guamazos por la entrada fuerte, ¿no? En el campo. sí. Raro que hubiera golpes en el fútbol. No, eso no pasa. Ahora te voy a hacer una pregunta expresa del Retiro. ¿Recuerdas el Retiro de los 80s? ¿Recuerdas el Retiro actual? ¿Qué diferencia encuentras de ambos? No, pues es una diferencia muy grande. Deja del actual, desde los 80s hasta el que fue a finales del siglo al de ahorita, ¿no? Hay una característica que cambió totalmente la entidad del barrio, que fue el Hospital Civil. Cuando esta bonita unidad Vélez, en Sí, donde todo el mundo se iba a jugar, que el brujo hacía esta labor muy interesante de juntar a toda la banda, donde decía, es mejor que estén jugando, que vengan aquí a echar patada, que vengan a jugar fútbol, se ejerciten, en lugar que estén allá haciendo de vagos, drogándose o demás. Era bastante interesante y se juntaba mucha gente y se hacían las retas y éramos un montón. O sea, y había una unidad, las casas todavía tenían, como diríamos, viveza, o sea, estaban pintadas, estaban arregladas, todavía no había una gran cantidad de grafiti, que en su momento eso cambió como con la nueva generación, cuando muchos de los que vivían ahí empezaron a migrar y sobre todo se fueron a Rancho Nuevo y a la Jalisco, ¿no? O sea, que fue donde empezaron a moverse algunos y que llegó el edificio del Hospital Civil y cambió todo. sí. Entonces hoy simplemente los negocios que están alrededor del hospital, los elementos de los estacionamientos que empezaron a construirse alrededor de lo mismo, o sea, partieron. Hubo un rollo ahí que hicieron un cambio radical de cómo era, de algo que se sentía muy familiar, a algo que ahora ya no lo siento así, que se ve como invadido, Tienes razón. exactamente por personas ajenas, digámoslo así de esa manera, y,
y que por ejemplo ahora con el tren ligero, y que pues al final no han cortado la colonia, porque pues desde cuándo han dicho de que iban a completar Jesús García para que entonces fuera una vialidad, Exacto. que eso partiría totalmente la colonia. Pues no ha sucedido y no creo que suceda, ¿no? Porque también en esos momentos, antes, muchos de los que se oponían, que ya no existen, pues son esas fábricas de zapato y tenerías, ¿no? Que Sí. también fueron saliendo. Entonces, eso también le daba mucha eh, eh, pues, identificación a la colonia, quitando el color y el olor de las carnes cuando las estaban curtiendo, pero Sí. que era algo muy característico. Pero ¿cómo se conoce al barrio en los libros o en algún otro lugar? Como un lugar de zapateros y curtidores, ¿no? Sí. Y lo último que queda es, ahora que pasaba por ahí, la fachada de la fábrica de cuero de Tiburón, que próximamente van a ser departamentos. Que es ahora muchas tenerías han pasado a ser ya conjuntos habitacionales, precisamente derivados de aquí de lo que viene siendo el hospital civil, por la demanda que hay de los doctores, de los pasantes, de las enfermeras que laboran ahí, incluso de los mismos empleados. Se ha dado mucho de mucha demanda de dónde vivir. Sí, de empezar a tener casas, ¿no? Exactamente. Los nuevos conjuntos que empezaron a hacer ahí, pues precisamente por Juan José Vaz, una vez que fui a preguntar que les quedaba creo que una casa y todas estaban compradas por doctores, ¿no? Sí, Que precisamente es como lo que pareciera que se va a llenar poco a poco la zona, ¿no? sí. Ahora, eh, para ti, ¿qué distingue el barrio del Retiro de colonias o barrios aquí cercanos? No, bueno, es un punto distinto, ¿no? O sea, tiene un factor, como yo decía, de en comparación de que podría ser Quito la Guerrero, o del otro lado, en la Ciudad de México, podría ser la Doctores o la Obrera. O sea, tiene el pecado de estar tan cerca del centro, y por ser la sección como dos del centro, pero al mismo tiempo parece un pueblo lejano, ¿no? Y rodeado precisamente como de colinas de la Normal o hacia el barrio del Santuario, donde está como más, le podemos llamar hoy gentrificado o más modernizado, digamos, como con casas más bonitas, más nuevas. eh, a partir de que al final el Retiro era eso, ¿no? Era la última colonia de Guadalajara, porque lo que seguía era la Barranca, ¿no? Así es. Y una unión muy extraña que nunca hemos sabido diferenciar entre Barranquitas, acá el de Barranquitas, el Salate, que al final todo el mundo está ahí como pegado, ¿no? Sí, Entonces, es eso que es como eso, es como, yo siempre pensé que era un pequeño pueblo bicicletero, porque al final todo el mundo andaba en sus bicicletas, pasabas, saludabas, dabas las buenas noches, los buenos días, y así te conoce medio mundo como Rogelio el Taquero, ¿no? sí, un Entonces, saludo a don Roger. ¿Y exactamente. cuántos aquí negocios de toda índole que son tradicionales? Acabas de mencionar uno, el amigo don Rogelio. Sí que ha cambiado de quién sabe cuántas esquinas, pero sigue necio vendiendo ahí, Ay, y lo van a buscar de quién sabe qué lugares para comer esos fabulosos tacos al pastor, ¿no? así es. Ay, ya ni hablemos ahorita de comida que ya hace hambre. Hay una anécdota que no debería de contar, pero lo voy a contar, A ver, con Rogelio cuando, que es donde te digo que es este paso de los años, ¿no? sí, Entonces, pues vas a comprar con él tacos, pues desde que está chiquito, vas subiendo, te vas haciendo tú más viejo y él también. Pero el que va cambiando es el taquero. O sea, me refiero al ayudante, ¿no? O sí, sea, llegaba primero uno de sus hijos, luego llegaba después sí, otro de sus hijos, luego llegaba después otro de sus hijos, ¿no? Entonces era el que iba cambiando o el que se iba a estudiar o no estudiaba X cosa. Entonces, en una ida a comprar tacos, decía, ¿y qué estás haciendo? Me decía a mí, pues estudiando. Y decía, ¿y para qué estudias? ¿Para qué estudias tanto? Ponte a trabajar, no sé qué, ve aquí estos chamacos que están trabajando y no sé qué. Muchos años después, regresando a Guadalajara, desde que ya había salido de Guadalajara a comer tacos, me preguntaba que, pues, de qué estaba trabajando, que no sé qué y demás. Y entonces le decía a sus hijos, al que estaba en turno, porque no me acuerdo quién era,
O sea, ya ves cómo era bueno estudiar y no nomás ponerte a trabajar aquí a un lado haciendo tortillas para los tacos. O sea, cómo al final cambió su misma percepción, ¿no? Sí, En su manera de lo que al final es la necesidad en su momento y de que al final lo que pasa, ¿no? sí, sí, sí. No, y la verdad que sí, han pasado muchos de sus hijos. Yo recuerdo a José, a Mario, Juan, apoyándolo ahorita al buen Huicho. Ya tuve el honor de que estuvieran conmigo en un programa. Sí, ya lo vi, me estuve riendo un buen rato. Sí, saludos también al payaso trombón. Ahora, mencionabas hace rato que estás radicando en Jalapa. Viviste en México, viviste en Sí, Guadalajara. así es. ¿Qué te sientes más? ¿Tapatío, chilango Este, o allá jarocho? no, los jarochos son de Veracruz para abajo. Sí, bueno, jalapeño, pues. No, es que eso es bien complicado. Yo tengo un gran problema de identificación. Me he vuelto un constante migrante, como eso que está muy de moda ahora la migración. Y como nómada, ¿no? También hay una película que va a salir nueva que está nombrada para el Oscar de una mujer que es nómada en una camioneta. Y entonces vi el corto, no la he visto la película, y decía, ay, mira, como que voy para esas cosas, ¿no? Se inspiraron Pero, en mí. exacto. Pero la cosa es que es muy chistoso porque, pues uno es de la Ciudad de México, estuve casi 20 años en Guadalajara. En Guadalajara nunca fui tapatío jalisquillo, como le llamen, porque entonces era de la Ciudad de México. Sí, Y en México nunca fui un chilango o nunca fui de la Ciudad de México, porque según eso me ven como como tapatío jalisquillo. Entonces, hay una ambigüedad ahí que no te sientes identificado porque la misma gente no te ve así. Entonces tú te quieres arraigar a algún lugar y no te y, y, dejan. y no te dejan y es difícil y al final sales de un lugar extrañando el otro y lo recuerdas pues con las comidas, ¿no? O sea, yo que me gusta mucho comer, lo recuerdas con las comidas, ¿no? Entonces pensarías en la birria, pensarías en los tacos de birria, y luego estás pensando en las tortas de milanesa, ¿no? O sea, cómo hay estos cambios de un lugar al otro. Y sí, o sea, vas generando cierta querencia en cada lugar y quisieras estar en todos, pero pues es difícil. Sí. Ahora, de todos esos lugares, ¿de dónde te gusta más la comida? No, pues es que todos los lugares están muy buenos. Es que también depende el gusto y el antojo, ¿no? Entonces, o sea, yo cuando llego a Guadalajara, lo primerito que llevo a comerme es unos tacos dorados con carne, ¿no? O sea, me gustan más que las tortas ahogadas. Entonces, ahí vas y de volada. Igual como cuando llegas al DF, los chilaquiles, o sea, en ningún otro lado puedes encontrar unos chilaquiles tan buenos. Y en su defecto, aunque yo sé que luego eso lo ven extraño, una torta de chilaquiles es buenísima, Sí. ¿no? Como así en la Ciudad de México ven raro de que todo allá lo mojamos y lo aguamos, o sea, es así como acá que se ven raro que todo esto se lo coman en un virote, ¿no? Pero pues Sí, sí, cierto. son cosas y costumbres, ¿no? Y es aquí como, pues también es la chistosada, a veces digo yo, molesto mucho luego a veces a mi novia Silvia con el asunto a ver, aquí defíneme entonces qué es un taco, qué es una empanada y qué es una quesadilla, ¿no? Porque entonces yo pido una quesadilla y resulta que la quesadilla pues es una quesadilla de queso, pero si te la hacen frita ya es una empanada. Le digo, ¿y qué cambio? Sigue siendo una quesadilla. Ya está, tú hiciste una cara rara, Sí, exacto. sí, sí. Y entonces, entonces me dicen que las dobladas de tortilla nomás son dobladas de tortilla. Digo, no, pues es que esas son quesadillas. No, entonces ahí hay unos rollos a partir también del asunto regional, ¿no? Sí, Entonces, y los tacos son pues los que están doblados, entonces, porque no pueden ser tacos los que están nomás, o sea, enrollados, no doblados, ¿no? sí, sí, sí. Pero más que, pues, las clásicas quesadillas en México que no llevan queso. Qué es lo que aquí me dicen, ¿no? Pues es que tú llegas pidiendo una quesadilla y te preguntan de qué la quiere y aparte le dices si quieres que les pongas queso o no. A diferencia de que, pues, que todas las quesadillas deberían llevar queso. Sí, bueno, pues vamos a pasar algo.
a lo que viene siendo tu oficio, tu profesión. Tengo entendido que tienes tú obras, ahora sí, regadas por el mundo, Un poquito. un poquito. Donde, aquí en Guadalajara, ¿dónde podemos ver una obra tuya? Bueno, Sé de una que está en un lugar muy céntrico. bueno, sí. Y es muy interesante irse a sentar a ver cómo se la apropia la gente. Entonces se va a desayunar ahí, o va y le pinta cosas, le pone stickers, le cuelga la bolsa del mandado. O sea, eso es bien interesante. O sea, voy a Guadalajara, voy con mi hija, con Carolina, le digo, vamos a comprar una nieve raspada del Parque Morelos y vente. Y nos vamos y nos sentamos a verlo, a la reacción de la gente al momento que va y se sienta a un lado de esa escultura, ¿no? Entonces es como algo chistoso. Digo, lo más visto y fácil de ver, pues es esa parte, es esa escultura que está en el Parque Morelos, que fue un proyecto que hizo el ayuntamiento para celebrar lo del bicentenario de la independencia. Entonces colocaron varias piezas ahí de varios artistas tapatíos. Ahí es donde entra uno que sí es artista tapatío. Sí. Y el Instituto Cultural Cabañas, en la colección del pueblo de Jalisco, que tiene también hay unas piezas ahí, no más que esas, pues solamente que las saquen cuando hacen alguna exposición, pero pues las tienen en resguardo o en bodega. Algunas otras piezas que tiene alguno que otro coleccionista por ahí. Y algunas cosas que se han hecho, que me han pedido, por ejemplo, que me pidieron para el Ayuntamiento de Zapopan, o algunas cosas que hicieron para el Ayuntamiento de Tlaquepaque, pero que no están como a la simple vista, digámoslo así, como esa escultura, ¿no? Sino que acabaron en algunos otros lugares, espero yo que en algún buen lugar, posiblemente, que precisamente me solicitaban o demás, ¿no? Porque, bueno, sí, la obra que en su momento ya ha salido a partir de la producción, pues están en varias colecciones, tanto en la Ciudad de México como en Guadalajara, como en Puebla, como en Veracruz, y en algunos otros lugares, como dices tú, regada en varios lugares, que ha habido la oportunidad de, pues unas en concursar y que pues, se queden a partir del concurso, otras es de exponer y que se queden ahí las obras en donación, otras que también en su momento pidan alguna de las piezas y entonces esas piezas pues quedan en resguardo. Entonces sí hay una gran, digamos, diversidad de obras en varias colecciones a partir de como dices tú, de lo que me dedico, que es el arte en diferentes formas, desde la academia, dando clases en diferentes escuelas, desde investigando y tratando de escribir, haciendo algunos textos sobre lo mismo, sobre el arte y sobre la producción y la exposición de la misma. Mencionabas la Academia San Carlos. ¿En algún momento te llegaste a imaginar que ibas a estar ahí dando clases? Pues es que ahí no doy clases, ¿No? ¿no? Ahí nomás, sí me imaginaría en que bueno, pero pues no me ha tocado. Doy clases en el IMBA, y no en la Esmeralda, que es la escuela de arte, sino en la escuela de diseño. Por alguna circunstancia extraña, a veces se dan las cosas de donde has pensado y buscaste alguna vez poder estar ahí, de rebote como que llegas, ¿no? Yo no digo que en algún momento no dé clase en la Academia de San Carlos o en la Facultad de Artes de la UNAM. Posiblemente llegue, no lo sé, es algo que en su momento ahí está pendiente. Lo que sí es que si llegué a estudiar, o sea, el asunto de lo que quería ahora sí que desde niño, porque yo sabía que quería hacer desde los 10 años. Al final, después de muchos tropiezos, pues sí llegué de todas maneras a San Carlos, llegué a estudiar a San Carlos, estuve trabajando y produciendo ahí, y eso fue lo que también pues orilló que yo saliera de Guadalajara para seguir mi profesión y seguir mis estudios, ¿no? O sea, yo estudié en Guadalajara hasta la licenciatura, y de ahí ya fue donde emigré para estudiar ya estudios de posgrado, pues en el DEF. Ay, ahorita que dices Academia San Carlos, recuerdo perfectamente, hay un negocio de tacos que está ahí como a una cuadra de la Academia San Carlos. Como dijeran, Te digo que pura comida. sí, como dijeran por acá, me paro de pie. Sí, No, y enfrente venden unas tortas súper buenas y una orden de lo que le llaman taco dorado de papa. no, no, esas no, no me ha tocado probarlas, no, pero acá enseguidita del Museo de Cuevas, Ujú.
Es el negocio que te digo de tacos, muy, muy Muy sabroso, buenos. sí, muy económico también. Sí, pues ahora sí que está barato, digámoslo así. Sigue estando barata la comida. Sí, sí, la verdad, la comida en el DF es barata. Ahora, ¿en qué país más alejado hay obras tuyas? Pues depende de dónde le llames alejado. Alejado hacia abajo, o alejado hacia arriba, o O para el otro brincando el lado, ¿no? charco, o Es- brincando el charco. Porque bueno, piezas que se han mandado y que están en algunas colecciones, pues hay piezas en Tokio y hay piezas en Egipto, por ejemplo, igual que del otro lado hay piezas en Canadá. En Groenlandia no creo, porque pues hay, nomás hay pingüinitos, pero digo, en Canadá, igual como hay piezas en Argentina, o sea hay, en diferentes lugares. Ahora sí que, como dices tú, bueno, dependiendo de las distancias, Sí, entonces es donde hay algunas piezas que se han mandado algunas cosas, que han estado en algunas exposiciones y demás. Ahorita, por ejemplo, está próximo a inaugurarse una exposición, hay una trienal de gráfica en Armenia, ahí por esa zona extraña, sí. árabes o no sé qué, en donde me seleccionaron unas piezas, se llama la Trienal de Gráfica de Armenia, y se inaugurará próximamente y esas piezas ya se quedan también ahí, ¿no? Entonces, pues es una colectiva, bueno, somos varios, pero es una bienal internacional en la cual solamente, ahora sí, del mundo mundial, habemos como 170 agentes, de las cuales solamente hay 10 de México. Ah, caray. Para Víctor Mora, ¿qué es el arte? No, pues es una forma de vida, o sea, ahora sí que es 24, como diría nuestro amigo el policía, es 24 por 24. Saludos a Beto. El, el famoso 6 de enero. Exacto. Saludos, mi Beto. Saludos, carnal. Eh, Hay arte moderno. ¿Cómo lo puedes describir? Pues el arte, pues hay diferentes tipos, ¿no? El arte de hoy en día, el arte contemporáneo, tiene diferentes áreas, desde el que hace la señora en su casa haciendo los bodegones o las florecitas, como el que al final hace el que está estudiando y el que al final no estudia, pero también hace porque le nace, ¿no? O sea hay diferentes tipos de clasificación de arte. El arte son muchas cosas y de ahí entran en diferentes clasificaciones. Va a depender del gusto de cada quien, uno, del que lo está haciendo y qué es lo que quiere producir, y otro, el gusto del que lo va a recibir, ¿no? Entonces, para mí hay unas cosas que no me van a gustar, otras sí, para ti hay unas cosas que te van a gustar y otras sí, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, no todo es arte, como diría un amigo, un director de museo, hay casualidades en donde, pues ya nomás porque alguien dijo esto es arte, lo es, pues no, o sea, es una ocurrencia, y hay otras cosas que en realidad sí son piezas artísticas y no quiere decir que esas sean grandes piezas de arte, ¿no? Así como a Sí. lo mejor sean consideradas algunas piezas como la Gioconda, donde pues depende quién valida, quién dice que sí es artista, quién no es artista, quién es obra, ¿no? O sea, sí es un mundo un poco como complejo. Lo que sí el arte en grandes rasgos es conocimiento, o sea, el arte funciona para hacer conocimiento, ¿no? Para que la gente que lo disfrute o que lo lee o que lo ve, le da conocimiento, ¿no? Esa es la función del arte, que luego a veces nuestros políticos no tienen esa conciencia de lo importante que es la cultura y el arte para la sociedad, ¿no? Porque al final es precisamente este conocimiento para todos. Ahorita que mencionaste que hay ciertas autoridades que dicen quién es artista, quién no, o qué obra sí es un arte y qué obra no. Eh, ¿Qué se necesita para ser un artista? Pues en primera comprometerte a hacerlo, pues, o sea, me refiero cuando te preguntabas hace rato lo de 24 por 24, es Sí, que pues al final vives de esto, tratas de trabajar de esto. Hay gente precisamente eh, que no se siente artista, que te preguntan, ¿qué trabajas? Ah, pues inventan cualquier otra cosa o dicen, hago monos, pero no se asumen como tal, ¿no? ujú, En primera también
hay que asumirse como tal. Piensan muchos que la sociedad no necesita artistas, entonces por eso a la mera hora pues los títulos de licenciado no, de artes no funcionan como a lo mejor el de un doctor, pero en realidad pues son muy necesarios y se ha visto ahorita en el tiempo de pandemia, ¿no? Hemos visto cómo los contenidos que han estado llenando las pantallas pues son de teatro, de música, de tutoriales para que los niños estén haciendo cosas en su casa, o sea, y eso es una gran cantidad de producción, de gente que está atrás, de artistas que están trabajando a partir de eso, y que igual los artistas necesitan asumirse como tal y meterse a trabajar en esto, o sea, en realidad sí se vive uno del arte, dejar un poco el complejo de que a veces luego te dicen los papás, te vas a morir si te dedicas a esto, entonces ya dile a tu hijo que puede tocar el piano y que se pudiera trabajar. Sí va a ser gran músico, por ejemplo. No, también Y, los músicos dicen, te vas a morir de hambre si te dedicas a esto. exacto, pero al final ahí están tocando, ¿no? Sí. Es un satisfactor, ¿no? Y eso es el primer punto, o sea, el primer punto es reconocerse como tal, no pensar que es un hobby, pensar que en realidad es lo que se necesita. Si a lo mejor alguno tiene que trabajar de alguna otra cosa pues, para mantenerse, pues dedicarle a lo que tienen que hacer, aunque a veces no es el tiempo completo, ¿no? Entonces, yo a veces cuando trabajaba de algunas otras cosas, yo decía que esos trabajos eran el hobby que me daba el dinero para trabajar en serio en lo que iba yo a trabajar, que era la parte artística, ¿no? Entonces buscaba esos medios y después tratas de pues, que se vayan combinando. Sí. Ahora, a lo que mencionaste hace rato, si hay alguna obra tuya o de cualquier artista que no se entienda, ¿cómo la podemos, ahora sí, descifrar? ¿Cómo la podemos entender? Valga la redundancia de salud. Pues es complicado que la entiendas a partir de la vista del que la está haciendo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cada quien la va a entender, como comentamos hace rato, a partir de muchas cosas, de tu cultura, de lo que sea tu educación. Me refiero a tu educación en su momento, lo que has visto, lo que has leído, el cine que has vivido, la música que has escuchado, o sea, muchas cosas que te van generando esa parte cultural para que en su momento entiendas lo que a lo mejor estás viendo, ¿no? Importando de quién sea. Y lo que ves contundentemente en una obra, por ejemplo, una pintura como las que estamos viendo de Orozco que tienes ahorita en el fondo, Sí. pues la imagen te tiene que decir todo lo que estás viendo y tú entenderás lo que está ahí. ¿Por qué? Porque Orozco ya no está para que te lo explique. A criterio propio. Exacto. Y si Orozco estuviera, te voy a repetir unas palabras precisamente que dijo Orozco. Por una vez que una señora copetuda fue y le preguntó, ¿qué es eso, maestro? ¿Qué es lo que quiere representar en su cuadro? Y dice, si yo quisiera decirle lo que quería representar en el cuadro, lo escribiría y sería escritor y no pintor. Entonces, y con eso le cayó la boca. Entonces, al final de cuentas, pues es lo que tú puedas percibir y lo que tú tengas que ver, ¿no? Es muy bonito ir con los guías del Cabañas, con este hombre que te se me olvidó el nombre, y uno muy bueno ahí, que te explica y te va explicando cada uno de los murales y cada uno de los del discurso que quiso decir el artista, pero ese discurso que quiso decir el artista es el discurso propio del guía. Sí. Vas con otro guía y te explica otra cosa. Entonces, siempre es la visión del otro que te está explicando, pero no la que en realidad tú estás entendiendo, ¿no? Entonces, sí es bueno oírla, entender eso, cosas que uno no sabe te las dice el guía, y cuando tú regresas de vuelta, a lo mejor sin guía, a ver esas piezas, por ejemplo, de ahí del Cabañas, pues es un éxtasis propio cuando vas entendiendo otras cosas, ¿no? O sea, y tú mismo lo ves, ¿no? Yo cuando voy a Guadalajara, paso obligado es ir a Palacio de Gobierno a ver el Hidalgo pintado en la cúpula, ¿no? O sea, no puedo dejar de ir a verlo, de apreciarlo, de decir qué fregón es esto, de acostarme en las escaleras. Entonces, yo voy ahí, me acuesto en las escaleras, llevo a mi hija me ve de ladito, también se acuesta y todo, pero me hace los chistes como diciendo, me saca un video y dice, aquí está mi papá del loco echándose a ver el cuadro del Palacio de Gobierno, ¿no? O sea, porque te acuestas vilmente en las escaleras, ¿no? Sí. O sea, me vale gorro que te vean, pero si no haces eso, no ves eso, esa cúpula, ¿no? Entonces, Algo similar aquí. algo similar ahí, exacto. Y lo que tienes que Es más dejar, cómodo que en el Palacio de Gobierno. exacto, y aquí en un momento prohibieron acostarte en las mismas bancas.
¿no? O acostarte en algo para poder ver los murales, ¿no? Porque pues no tienes otra manera de cómo verlos. Y tienes que dejar que la obra por sí sola entre y te llame. O sea, lo que tú sientas es que entonces el arte está funcionando, sea agrado, sea desagrado, sea odio, o sea, está funcionando, ¿no? O sea, eso es un sentimiento. Ahora, en todas las obras que se hacen, en tu caso, las obras que haces, ¿todas son 100% hechas por ti o también hay la mano de algún maestro o artista, compañero tuyo? No, pues por lo regular todas son hechas por mí. Digo, ¿por qué por lo regular? Porque bueno, hay alguien que al final pues lo enmarca, o hay alguien que al final a lo mejor preparó el papel y ya me lo da mojado, digámoslo así, ¿no? Por lo regular, pues sí trabaja uno solo en el taller. Pocas veces he tenido asistentes en que uno ya por la edad dice, bueno, pues sería bueno tener un asistente mínimo que se suba a la escalera, ¿no? Entonces, pero pocas veces he tenido asistentes que te ayuden a hacer cierto tipo de producción. Sí ha habido productos en los cuales te invitan o tú preguntas porque quieres ir a trabajar en ciertos talleres, en donde haces pues la pieza, dibujas, por ejemplo, en el grabado que tienes que hacer una matriz de impresión, pues haces la matriz, la mano de la matriz es tuya, el dibujo y todo, y se lo dejas ya al técnico que lo va a imprimir, ¿no? Entonces ya la impresión final de esa pieza ya no es tuya, la imprimió alguien, que es el técnico, digámoslo así, que es como si tú grabaras una canción y luego ya la llevas al estudio de grabación, le pones sus detalles, le hace bien los arreglos y te la entrega, ¿no? Entonces, más o menos un poco en ese aspecto en algunos casos, y ya te entregan las imágenes impresas para que tú te las lleves las firmas y son de tu autoría, ¿no? Sí hay trabajos que en su momento, cuando se pone uno de acuerdo, son a varias manos, en donde tú pintas fondo, tú pintas esto, pero lleva el nombre de los tres o de los cuatro, porque la idea del proyecto es esa colectividad. Si no, no sería de esa manera. O Ahora, sea, no, ajá, no, digo, nomás para redondear, sí, o sea, todavía no llego o no he querido llegar como algunos otros artistas que en su momento producen como si produjeran productos en serie y tienen a 4 o 5 chalanes en frega, fondien, 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 y ya los enseñas a que más o menos hagan tus trazos y ya tú nomás llegas, das 2, 3 pinceladas y lo firmas. O sea, eso es algo a lo que no me gusta, no he llegado y sí estoy un poco de desacuerdo. para Víctor Mora, ¿es necesario el arte en la vida cotidiana? Pues es que toda la vida cotidiana es arte, Todo. todo. O sea, no, en primera, bueno, doy clases diario de esto, de arte, diseño y arquitectura. Entonces, el área de la humanidades está adentro. Este, quisiera a veces ponerme a leer algo muy sencillo como una novela, lo que tú quieras, pero al final terminas leyendo este tipo de cosas porque también van directas a lo que estás a veces produciendo o dando clases, ¿no? Y yo también en su momento fui un niño muy raro, que eso es lo que yo también digo de mi sobrina. O sea, tu hijada es una niña muy rara. O sea, un niño a los 10 años no ve documentales, ¿sí? Entonces yo veía documentales y veía documentales de pintores y veía documentales de no sé qué y de documentales de cómo se hizo la revolución y me gusta mucho la historia. Entonces yo a los 12 años ya había reventado toda la enciclopedia completa leída de la historia de México, ¿no? Entonces son esas cosas que ya son aficiones y que en su momento pues tú lo quieres y estás ahí, ¿no? Entonces lo sigues buscando y te va llegando, ¿no? Entonces es como las charlas de doctores. Si tú vas a una charla de qué van a hablar, pues de que le estirparon el páncreas a no sé quién y su plática va a centrarse en eso y se juntan entre ellos, ¿no? Y si hay uno de nosotros ahí, pues te ven como ente raro porque, ¿y qué, no? Entonces, al revés, igual, o sea, pues al final también tú te juntas con la gente con la cual igual se relaciona y aunque quieras luego hablar de cosas banales, terminas hablando de pues lo que hizo este mono, lo que dibujó el otro, la explosión aquí o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, son tus circuitos, ¿no? Igual los músicos hablan de música y así. Así es. Ahora, te voy a hacer una pregunta. eh, ¿A qué se debe que ciertas obras eh, tengan un costo exorbitante? Eso es un asunto de mercado. Es como el asunto de los cubrebocas ahora que con la pandemia salieron y que salían 100 pesos y que ahora ya valen 15, ¿no?
Sí. Sigue siendo un rollo de oferta-demanda, vale mucho a veces quién especula con las piezas. Hay diferentes también áreas de arte, ¿no? Hay un área de arte que es como la de Jardín del Arte, en donde, como la de Chapalita, en donde vas, la gente está vendiendo sus cuadros de una manera muy directa. Pueden ser caros o no caros, eso va a depender de quién los compre. El único que pone el precio al final de cuentas es el artista y él sabrá su precio, ¿no? Como cuando vas con el doctor y te cobra 1,000 pesos la consulta por 5 minutos, dices, pues por lo menos hazme plática, le digo, te estoy pagando 1,000 pesos, ¿no? Haz de cuenta. Entonces, más o menos en ese caso. Pero va a depender de quién también especule con las cosas. Entonces, hay gente que va y compra cuadros, por ejemplo, en la Glorieta Chapalita, de un costo menor, y tienen las conexiones de poderlo ir colocando en otros lugares y les va subiendo el costo. Y entonces van especulando ya con las piezas del artista y el artista ya no puede bajarse de esos costos, porque es como un engaño a quien los compra, ¿no? Entonces hay diferentes factores de mercado, también un poco medio desleales en la subida o bajada de los costos, pero algo que sí es cierto es que una pieza artística nunca va a devaluar el costo. O sea, siempre va a tender siempre a subir más que a bajar. O sea, en esta oferta y demanda, como decíamos de los cubrebocas, tienden más a que esos bajen de costo porque ya se populariza y es un producto que todo el mundo puede tener, a que en realidad sea uno o dos o tres como piezas únicas. Entonces eso es algo que no puede bajar los costos. De todos he sabido que dentro del arte hay falsificación. Una buena falsificación puede ser considerada una obra de arte. Si es falsificación, no. Hay reinterpretaciones y copias, pero tienes que estar consciente y el artista decir que esa es una copia o es una reinterpretación de algo, ¿no? Que es como esa misma Mona Lisa que vemos en el Louvre, pues hay una copia de un gran, no falsificador, copiador de obras que está en el Prado en Madrid, pero se sabe que es la copia, ¿no? Y que es un gran maestro, aparte que la pintó. A diferencia de que lo hagas con dolo y que al final falsifiques los cuadros y los vendas como originales, ¿no? Esa es una parte diferente. Y que aparte hay una industria que se dedica a hacer este tipo de falsificaciones de diferentes maneras. A tu criterio, aquí en México, ¿es valorado el artista? Sí es valorado, pero pues ahora sí que en diferentes áreas o en diferentes segmentos. Es como el artesano que es valorado en ciertos lugares, en otros no, ¿no? O sea, tienen más peso en un lugar que en otros y depende también, vamos de vuelta, quién hace estas validaciones, ¿no? Entonces, algo que pasa mucho, por ejemplo, con estos cambios de gobierno, es que uno al final tiene que trabajar a veces con esas instancias, ¿no? Entonces tenemos que estar viendo quién va a quedar en el trienio, quién va a quedar en el sexenio, quién va a quedar en tal lugar, porque al final son los modos de difusión de los artistas tienen en estos lugares oficiales. Y más cuando los privados, pues poco a poco por las carestías económicas van cerrando, ¿no? Entonces eso también me vuelve complicado cómo hacerte ver o cómo hacerte notar para esa valoración. Hay veces que eres valorado solamente por tus cuates, 5 o 6 cuates, hay veces que es un poquito más grande, pero va a depender y eso también es mucho lo que el artista quiere hacer, ¿no? O sea, uno mismo, a dónde más quieres llegar, a dónde más quieres, no tanto a lo mejor tener ese reconocimiento, pero que a lo mejor sí conozcan lo que estás haciendo y tratas de buscar esos espacios, ¿no? Esos lugares. Y lo que hace el artista, cualquiera de los artistas, sea el músico, el de teatro y demás y todo, lo que hace es exponerse, ¿no? Exponerse al público, a una gratificación. Como decían, no me pagan con otra cosa más que con aplausos y con eso ya estoy bien servido, ¿no? Por ejemplo, los músicos o los del teatro. Entonces, es un constante contacto que al final se necesita para la creación de cosas y el sentimiento de la creación de cosas, ¿no? Y la validación, pues la va, como decías tú, o esa aceptación, pues va a ser a partir, yo lo creo, de núcleos. O sea, quién en realidad es quien te acepta, ¿no? O también tú quién estás queriendo que te acepte. Entonces, luchas por esa aceptación en tal lugar o solamente te quedas con la que tienes. De acuerdo.
Vamos a pasar a una sección que no a todos les gusta, de los Sí, preguntas y invitados. respuestas rápidas. Exactamente. Respuesta muy breve. Lo primero que se te venga a la mente, ya sea con una sola palabra o una frase corta. ¿Te parece? Muy bien. Guadalajara, Mi educación. El Retiro, Barrio El Pues mi, Retiro. pues mi casa. ¿Qué opinas de la Ciudad de México? Eh, es fantástica. ¿Qué opinas de Jalapa? ¿Cómo lo estoy pensando? Agradable. ¿Qué opinas del aborto? Pues que tienen que decidir ellos. ¿Qué cambiarías del Barrio del Retiro? Pues quitaría ese hospital y regresaría a la Vélez. ¿Qué cambiarías del país México? Pues muchas cosas. O sea, en primera, que ya no haya tanta como discriminación, pero en esta discriminación tanta división, ¿no? Estamos demasiado polarizados. Es la primera vez que se ve tan polarizado el país, no nomás políticamente, sino en creencias, ¿no? Uno cree que hace lo bueno y que el otro está mal, y el otro cree que hace lo bueno y que el otro está mal, ¿no? Entonces, eso está bien complicado. Víctor Mora pensando ya en el retiro de... ¿En la colonia o en cuál? No, el retiro de su vida productiva, vida laboral, ¿dónde te gustaría vivir? Pues el asunto es que no pienso en el retiro. ¿A qué voy con eso? Siempre he pensado, y digo, este año voy a tomar un año sabático, porque te Ajá. cansas y no sé qué y demás. Y cuando piensas eso, creo que tienes más chamba, ¿no? Hay un punto en el arte bien interesante. Bueno, sí te dan cierta, como diríamos, pensión o retiro, pues las universidades en las cuales uno luego da clases, porque pues al final sigue siendo una esencia de trabajo como cualquier oficina, ¿no? Digámoslo así, en donde así trabajes de contador en cualquier lugar, pues a ciertos años te jubilas y piensas que te vas a jubilar y ya no vas a hacer nada, ¿no? Entonces, en esa profesión no tienes retiro, o sea, sigues trabajando después de los 60, de los 70 y demás, porque sigues haciendo lo mismo. Me refiero a irte a tu estudio, de ir a leer, de ir a tomar un café, de ir a pintar, de ir a grabar, o sea, de hacer lo que es una profesión de larga vida, ¿no? Y es una profesión de largo alcance. Hay un espectacular de una compañía de seguros que me da mucha risa, porque ponen en las imágenes de los espectaculares que ya que llegues a la edad del retiro, pues vas a poder hacer eso que siempre has querido. Entonces ponen a unos señores de edad avanzada en un anuncio viajando y en otro anuncio pues pintando, ¿no? O sea, como diciendo, tienes que esperarte hasta que te jubiles para poder pintar o tienes que esperar a jubilarte para poder viajar. Y eso es algo que nunca he dejado de hacer, ¿no? Entonces, así sean 60 años, 70, pues sigues haciendo lo mismo, ¿no? ¿Dónde? No lo sé. Así es. Si te vas de vacaciones, ¿a dónde te gusta? ¿Ciudad, playa, montaña? Me gustan más las ciudades, soy muy urbano. Y si de ahí tuviera que escoger, sí me iría un poquito más a la montaña, a la playa. La playa no me gustaban o sea, yo después de 4 días de playa ya estoy queriendo regresar. El sol, el calor, la humedad, dependiendo en qué mes del año, o sea, es inaguantable, ¿no? Sí. Entonces, si en la ciudad, por ejemplo, los peores calores de Guadalajara son en mayo, o sea, irte a la playa en verano es lo peor que puede uno hacer, ¿no? O sea, yo cuando he llegado a ir a la playa, la idea es irse en diciembre, o sea, en fechas en que sabes que los calores bajaron, no me gusta el calor. Sí. ¿Qué es lo que más te apasiona de tu trabajo? Pues ver que las cosas van saliendo. O sea, que cuesta mucho trabajo, que a lo mejor te enojas, que a lo mejor discutes, que a lo mejor te frustras. Todo el tiempo estás pensando y dudando si estás haciendo las cosas bien y cuando ya las ves realizadas dices vale la pena el esfuerzo. El nombre el nombre o título de tu mayor éxito.
El que va a seguir. ¿Qué opinas de tus alumnos? Hay muchos muy buenos. Ahora sí, eh, como decíamos ahorita, las causas que da la vida. Yo empecé dando clases en Guadalajara, di clases en varias universidades de Guadalajara, y yo empecé dando clases en el 94, 90 y tanto, ya no me acuerdo bien. Entonces yo era muy joven dando clases. Y hay muchos alumnos que todavía por ahí seguimos a lo mejor echándonos algún mensaje en donde ya son hasta abuelos. Entonces eso es así como muy, muy chistoso, muy loco de que sean abuelos, algunos ya han fallecido por ciertas circunstancias o demás, y que han destacado en sus áreas. Eso es lo que se me hace muy, muy gratificante. Yo siempre he pensado que a lo mejor podrás tener 50, 60 alumnos y con que uno salga bien, como decían las abuelas, de tantos chamacos, pero que salga uno bien, pues lo gratificante es que en realidad trabajan, están ahí, le están echando ganas y es bueno ver sus logros, ¿no? O sea, no creo que uno les haya influido en su totalidad, porque pues al final tienen clases con muchos, pero pues lo poquito que uno haya hecho, pues es lo bueno, ¿no? Entonces, pues sí, he estado dejando una gama generacional de diferentes alumnos en diferentes lugares. Como decía, yo he dado clases ahí en Guadalajara, estuve dando clases en el Estado de México, pues en la Ciudad de México, en Puebla, en Morelos, en Tlaxcala, o sea, en diferentes lugares voy, tanto clases formales de licenciatura o posgrado como talleres, y eso me ha llevado pues también a tener conexión con mucha gente, ¿no? Y con esta juventud, digámoslo así. Así es. ¿Algún escenario, algún recinto donde te gustaría en México, en todo el país de México, tener alguna exposición? No, pues bueno, estar ahí atrás donde estás tú. O De hecho, sea, ya tuviste una aquí, sí, ya he tenido ahí arte. algunas ahí, en alguna colectiva, alguna cosita que hemos tenido, pero pues, falta así como grande, grande, que se vea, que esté bien. O sea, siempre son los lugares, ¿no? Son símbolos, esos lugares son simbólicos, o sea, son simbólicos para los artistas, entonces pues piensas estar ahí, ¿no? Siempre en el mejor lugar de cada lugar, ¿no? En el mejor lugar de cada estado. Y a Entonces, nivel esa es la mundial, idea. No, pues ahí sí hay varios, o sea, desde los museos que hay en París, o los que están en España, los que están en Nueva York, o sea, es que es grande la lista y uno pierde noción de los lugares culturales, ¿no? Hay veces que luego el internet ahora te ayuda mucho y te pones a bobear y luego te sale, ay, hay un nuevo museo en tal lugar, ahí está esto. Entonces, pero pues eso es completamente diferente. Ahora sí que hay para todos, eso sí. una pregunta. ¿Qué opina Víctor Manuel Moreno Mora del artista Víctor Mora? Que el otro debe de apoyar bien y más a Víctor Mora. Ese nombre completo que por lo regular me recorto, porque es algo bien interesante. Yo empecé siendo y firmando con un seudónimo que era de Moriel, que era una combinación entre pues, Manuel, Moreno y no sé qué. Luego se oía, pues ya no me gustaba y lo empezamos a cambiar y de ahí se quedó nomás en Víctor Manuel Moreno. Pero pues, es muy grande. Ahora sí que buscando en rollos de mercado, pues tienes que ir, que el nombre sea más pegador, digámoslo así. Sí. Después se quedó en Manuel Moreno, pero ya hay un gran artista en Jalisco que se llama Manuel Moreno y empieza a tener como ciertos homónimos, que eso también es el problema. O sea, hay otro Gerardo Sandoval en otro lado de la vida, ¿no? Entonces, hasta menos que registremos el nombre y ya nadie más pueda llamar igual, ¿no? Y, y teniendo una exposición individual precisamente ahí en el Bosque de los Colomos, en el antiguo Castillo de los Colomos, fue cuando decidí hacer esta síntesis de poner el Víctor Mora, ¿no? Como clásico, concreto. Y aparte algo muy chistoso, la mayoría de los artistas de Guadalajara utilizamos el nombre materno. Nos hemos quitado el nombre del padre por no sé por qué causas, pero va el nombre materno adelante. Y algo que tú comentas ahorita, eh, para lo que no era arte, cuando todavía yo no me asumía como tal, cuando todavía dividía las cosas de esto es el arte y es Víctor Mora y esto es lo demás, entonces era Manuel Moreno para unas cosas y era Víctor Mora para otras.
Y entonces era como dos personas y dos personalidades, hasta que al final decidí matar a uno, ¿no? Se tenía que morir uno, hacer esa fusión, y pues por eso se quedó Víctor Mora. Y en todos los lugares, quitando los papeles oficiales, que es donde trae el nombre completo, Sí. todo lo demás es Víctor Mora, exactamente. Y ahora, Víctor Mora, ¿qué opina de Víctor Manuel Moreno Mora? Pues que le ha echado muchas ganas, que así como empezamos con ese nombre, se han ido logrando poco a poco, pues las metas, pues, de lo que nos habíamos estado fijando. Nos faltan muchas más. Y ahora sí, como decíamos, que siga apoyando precisamente Víctor Mora para que siga consiguiendo lo que se busca. ¿Alguna anécdota que nos quisieras compartir de alguna exposición tuya? Pues la primera exposición que tuve en Guadalajara, fue en el 99. Estaba muy de moda el asunto del fin del siglo y que si ya nos íbamos a morir porque el mundo se acababa según la Biblia y todos estos cuentos. Y yo estaba haciendo una serie precisamente que hablaba de, pues, el fin del mundo, ¿no? O sea, de lo que era el fin del siglo a partir del Evangelio de Juan, que viene en la Biblia. Hice una interpretación de esas palabras en dibujos, en obra gráfica, y las puso en el Centro Cultural Chapalita, ahí cerca de Niño Obrero. Sí. Nunca te pones a pensar, que es algo que ahora me fijo, qué es lo que pueda pasar alrededor de eso. Entonces era la primera inauguración, estaban los cuadros. Ese día llovió a cántaros impresionantemente, ya ves cómo se inunda ciertas partes de la ciudad. Sí. Jugaba la selección, entonces no hay que exponer cuando juega la selección, ni cuando juega la América, o esas dos cosas. Entonces jugaba la selección, y como centro cultural, pues por lo regular tienen sillas o tienen bancas, más que un espacio expositivo, ¿no? Entonces tenían 12 sillas, y fueron las únicas 12 gentes que llegaron. Entonces, a partir de ahí, están prohibidas las sillas en cualquier exposición, cualquier banca. O sea, ahí precisamente dije, no, o sea, llegaron solamente las 12 sillas que se colocaron, fueron las 12 gentes que se pusieron, y es como la cábala de los entrenadores, ¿no? Entonces, si te persinas, entra, entonces no hay sillas en las exposiciones, no debe de haber sillas. Para que no pongas un límite. Para que no pongas un límite, exacto. Volvemos a las respuestas ahora de una sola palabra. ¿Te parece? Muy bien. Felicidad. Ay, inalcanzable. Dios. Existe. El mejor día de tu vida. Cuando nació mi hija. Tu niñez fue. Agradable. Miedo a. A que no salgan las cosas. Tu comida favorita. Picadillo. Y las lentejas. ¿Qué opinas de tu familia? Pues es ahora sí que maravillosa, pero aquí yo hablaría de toda mi familia. Tanto la de sangre como la anexa. Entonces, como tú decías, somos hermanos desde hace mucho tiempo. Sí. Entonces, es la que uno escoge y la que no te escoge, ¿no? Entonces, es una gran familia. ¿Tu mayor inspiración al hacer alguna obra de arte? Pues ahora sí que no tengo así como un rollo, como eso que dicen, esperemos que llegue la musa. O sea, las inspiraciones te llegan trabajando. Entonces tienes que estar trabajando. Por eso yo decía que es esto de 24x24. Si tú y yo estamos platicando de algo y que se tiene que hacer, yo ya estoy empezando a lucubrar, ¿no? Y ya con eso ya me voy y empiezo a pensar, y a lo mejor me voy a dormir y a la siguiente mañana o sea, te tiene que agarrar trabajando. Entonces estás produciendo y estás produciendo continuamente. ¿Te arrepientes de algo? Sí, de varias cosas. Al final, siempre para buscar los logros personales, pues tienes que sacrificar muchas cosas. Entonces, a partir de ahí, pues sí me arrepiento de esos sacrificios. ¿Qué opinas de los amigos? Pues que son la mejor lealtad. Hablando de amigos, con una palabra, te voy a mencionar a varios amigos de la juventud.
Beto Arce. Ah, entrañable. El Michael. Ah, con una palabra. Pues el uno es entrañable, el otro es formidable. Israel. Ah. Diríamos jocoso. El Guillo. Ah, chistosísimo. Pancho. La risa andando. Y sí, Joel. ¿Cómo diríamos? Es que no puede ser una sola palabra, tendría que ser como el estereotipo de la belleza. Gerardo. Un hermano. Ahora de personas de aquí del barrio. La tía Lupita. Ay, pues mucho rezar. Y sí, lugares. El Salate. Buenas pachangas. El Barrancón. Recuerdos que no se pueden decir. El Padre Galván. El mejor lugar y la mejor iglesia que puede haber en todo Guadalajara. Calle, aquí el entorno, Tenerías. Pues es el barrio. El barrio. Ok. Algo que te gustaría abundar de aquí del barrio. Pues yo esperaría, como dices tú, que regrese a tener como cierta viveza. O sea, se ve como solo, como decaído, como olvidadón, ¿no? O sea, le falta tener esas, no podría decir como alegrías, pero a lo mejor como esas chispas que en su momento tenía, ¿no? O sea, ahorita que decíamos de las pachangas, yo me acuerdo mucho estos 24 y estos primeros, en donde nos la pasábamos yendo de fiesta en fiesta cuando se cerraban todas las calles. Y literalmente era pues, saber quién bailaba mejor en la banqueta, ¿no? Ahí en la calle. Mi compadre Pulido. Exactamente, ¿no? Y sonido fascinación. No te acuerdes de Lalo. Sí. Te olvides de Lalo. Sí, no. ¿Qué te iba a decir? Algo curioso era que se llegaban a esas fiestas pues comunitarias, porque eran en la calle, se llegaba con toda la actitud y siempre se terminaban con un pleito. Así es. Pero pues era parte, es esa parte de, pues creo que a veces comparándolo con otros es eso, o sea, como decían, si no sabes bailar cumbia no eres del Retiro, si no has estado ahí en los Guantes de Oro así, pues no eres del Retiro, si no saliste a jugar fútbol, o sea, tienes ciertos recurrentes culturales que refieren mucho al espacio, ¿no? Así es. Bueno, pues Víctor, no me queda más que agradecerte el favor de que me hayas acompañado en este programa dedicado, ahora sí, enteramente a ti y a tus recuerdos de aquí del barrio del Retiro. Ya hay muchos recuerdos, exactamente. Desde que, eso es algo que luego comento de manera chistosa y eso no todos lo saben, desde que, por ejemplo, precisamente nos íbamos con Lalo a ayudarlo, dizque a cargar las bocinas para tener una fiesta gratis a cualquier lugar que fuera, igual, ahorita que decías del Michael y compañía, Sí. o desde donde él era el que enseñaba los pasos de vals, y entonces nos rentábamos con él para ir a las pachangas y tener pachanga gratis, y ensayáramos los valses en las azoteas, ¿no? O sea, un rollo muy, muy entretenido, muy divertido y que pues lo disfrutábamos, pues éramos chavos, ¿no? O sea, 15, 14, 16 años. Recuerdo perfectamente cuando los martes, aquí en mi casa, que es casa de ustedes, nos reuníamos a ver qué nos pasa. Exacto. Y se llenaba hasta las escaleras. 20 y tantas personas llegamos a estar, sin contar a mis señores padres que en paz descansen. Así No, es, desde la puerta hasta las escaleras.
Qué bonitos recuerdos, la verdad. Pues Víctor, me gustaría comprometerte en un programa posterior a ver si nos puedes mostrar parte de tus obras. Claro que sí. ¿Sí? Sí, ahí las preparamos, checamos a ver qué y las mandamos. Perfecto. Pues Víctor, muchísimas gracias. No, pues gracias a ti, saludos a toda la familia, pues síganse cuidando, Igual. está complicado, la última vez que me di la vuelta para allá, es como si no entendieran que no hay pandemia y andan como si nada, ¿eh? Sí. O sea, sí está feo. Tristemente sí. Bueno, pues no me queda más que agradecerles a ustedes el favor de su sintonía. Nos vemos en un próximo programa. Gracias, Víctor. Bye, gracias a ti.